Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo al doctor Guillermo Beitia su amable invitación a participar en este congreso de la Asociación Venezolana de Gastroenterología. He tenido la oportunidad de revisar el programa y me parece que es muy interesante, por lo cual les doy también la enhorabuena por la temática elegida. En mi caso, junto con mis compañeros de aquí de España, vamos a hablar de temas de páncreas y yo me voy a centrar en el soporte nutricional en el paciente con pancreatitis aguda. ¿Por qué es importante la nutrición no solo en los pacientes con pancreatitis aguda, sino en todos? Pues porque es un pilar básico en el que se apoya la salud. Y tanto la salud como la nutrición necesitan de una dieta adecuada para mantenerse en buen estado. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes con pancreatitis aguda? Pues como todos ustedes saben, se produce una cascada inflamatoria que lleva a que los pacientes estén en una situación de hipercatabolismo con destrucción sobre todo de proteínas y todo ello puede llevar a poner en riesgo la nutrición de los pacientes. Por el momento, no disponemos de ningún mecanismo para parar esta cascada inflamatoria, salvo algunos intentos que no han tenido éxito, con, por ejemplo, inhibidores de la activación de las plaquetas. Otro de los factores que favorece el desarrollo de malnutrición en los pacientes con pancreatitis aguda es el ayuno. El ayuno está motivado inicialmente por el dolor que frecuentemente acompaña a los episodios de pancreatitis aguda. Pero es que además nosotros hemos utilizado tradicionalmente las ayunas como uno de los tratamientos iniciales de la pancreatitis aguda. Vamos a ver a continuación cuáles son los motivos que justifican la utilización del ayuno en estos pacientes. Simplemente recordarles que la estimulación exocrina pancreática tiene tres fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal. La primera de ellas, la cefálica, está fundamentalmente mediada por el nervio vago. Esta estimulación se produce a la vista del alimento cuando lo masticamos, aunque no lo traguemos, con el olor, etc. Y puede suponer el 10%, aunque en algunos otros estudios puede llegar hasta el 40%. La fase gástrica está mediada por la distensión gástrica en relación con la llegada del alimento al estómago, mientras que la fase intestinal está mediada por el tipo de alimento que llegue al duodeno. Así, cuando el alimento es ácido, se produce fundamentalmente secretina y ello estimula la producción de bicarbonato a nivel de las células ductales pancreáticas. Mientras que si lo que llega al intestino es grasa, lo que se produce es una liberación de colecistoquinina y, por medio de ella, una estimulación de los tacinos pancreáticos y, por tanto, un jugo rico en enzimas. Pues bien, cuando llevamos al paciente a una situación de ayunas, lo que pretendemos es eliminar las fases gástrica e intestinal. Esta es la teoría, pero ¿qué ocurre en la realidad? Pues que las cosas no están tan claras, y ello ha llevado a que haya habido diferentes formas de abordar el tema de la nutrición en pacientes con pancreatitis aguda. Diferencias en cuanto a la forma de administración, que puede ser por vía parenteral, enteral o por vía oral. En cuanto al contenido de la dieta, que puede ser peptídica, pobre en grasas, etc. Incluso en cuanto al momento de inicio, que puede ser precoz o tardío. Comenzando con el primero de los apartados de la diapositiva anterior, podemos comparar las ventajas y desventajas de la nutrición parenteral frente a la enteral. La primera mantiene el aporte de nutrientes a la vez que evita la estimulación pancreática. Sin embargo, aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo relacionadas con el catéter, tiene también riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas y de disfunción multiorgánica, es más costosa y contribuye a la atrofia intestinal. La nutrición enteral, por contra, mantiene el trofismo de la mucosa, es más barata y con menos riesgo de complicaciones, pero teóricamente estimularía la secreción pancreática. Pues bien, hay numerosos metaanálisis y estudios randomizados que han mostrado superioridad de la nutrición enteral frente a la parenteral. Además, estos resultados son congruentes
con los obtenidos en otros procesos críticos, como los politraumatismos y los grandes quemados. Fijaos que ya en 1997 había estudios que nos mostraban esta superioridad de la nutrición enteral frente a la parenteral. Una vez que hemos optado por la nutrición enteral, disponemos de diferentes tipos de fórmulas, según el grado sobre todo de digestión de las proteínas. Así tenemos fórmulas elementales, semielementales y poliméricas. La ventaja de las elementales y semielementales frente a las poliméricas es que al estar las proteínas más digeridas, teóricamente producirían una menor estimulación pancreática. Pues bien, hay estudios retrospectivos con una calidad cuestionable, pero con un número muy amplio de pacientes, prácticamente 1000, que demuestran que no hay diferencias en el tipo de fórmula. Además, tampoco se ha visto ningún beneficio con la adición de probióticos. Respecto al tipo de sonda a utilizar, la forma de administración, hay estudios que comparan la utilización de sondas nasoyeyunales frente a sondas nasogástricas. Las primeras evitan la estimulación pancreática al estar el extremo colocado ya en yeyuno, pero necesitan la endoscopia para su colocación. Las sondas nasogástricas, sin embargo, son más fáciles de colocar, aunque en teoría estimularían la secreción pancreática y podrían producir riesgo de broncoaspiración en algunas situaciones. En la comparativa entre ambos tipos de sondas, no se han visto diferencias en cuanto a la tasa de mortalidad, complicaciones infecciosas, dolor, diarrea, necesidad de cirugía, tolerancia y balance energético entre un tipo de sonda y otro. Por tanto, yo creo que habrá consenso entre todos ustedes en que la más fácil de utilizar es la sonda nasogástrica. Hay una salvedad a esto que les estoy diciendo y es aquellos casos en los que el proceso inflamatorio pancreático provoque una obstrucción en la salida del estómago. En estos casos sí que se debería colocar una sonda nasoyeyunal o bien optar por una nutrición parenteral. Como alternativa a ambas, que nosotros afortunadamente hemos tenido en algún caso la posibilidad de utilizarlo, tenemos la gastroyeyunostomía guiada por econdoscopia. El siguiente paso que nos podemos plantear es el comenzar directamente con una dieta oral. La dieta oral es más fisiológica y más barata que la nutrición enteral, aunque tiene como inconveniente el que, al menos teóricamente, puede producir mayor estimulación pancreática. Además de ello, hay gran variabilidad de dietas y si eso añadimos los diferentes gustos de cada paciente, pues eso hace que no sea infrecuente que nos podamos encontrar con situaciones como las que refleja este dibujo. En los primeros años de este siglo había algunos artículos que alertaban sobre el riesgo de reproducción de dolor al iniciar la ingesta en hasta el 25% de las pancreatitis leves. Hoy en día hay consenso en que en la gran mayoría de pancreatitis leves se puede iniciar directamente la dieta oral sin ninguna otra medida especial. ¿Pero qué ocurre con las graves? Bueno, pues una respuesta a esta pregunta es la que nos dio este artículo publicado en New England en 2014, en la cual pancreatitis con predicción de gravedad fueron aleatorizadas a recibir nutrición precoz con sonda o esperar 72 horas y comenzar entonces dieta oral. Los resultados de los dos grupos fueron muy similares y además aquellos en los que se esperó para la dieta oral, en la gran mayoría, hasta el 70%, no llegaron a precisar ningún tipo de soporte de nutrición enteral. Respecto al momento de inicio de la dieta, un comienzo precoz permitiría teóricamente acortar la estancia y de esta forma ahorrar costes hospitalarios. Este artículo que les muestro aquí es una revisión de 11 ensayos randomizados, si bien incluye datos muy heterogéneos, pero en el caso de las pancreatitis leves y moderadas lo que nos indica es que la nutrición precoz redujo la estancia hospitalaria sin aumentar el riesgo de complicaciones. En el caso de las pancreatitis graves no hubo diferencias entre ambos grupos. Respecto a las características de la dieta de inicio, hay artículos que comparan el comenzar con líquidos claros frente a una dieta blanda o frente a una dieta baja en grasas.
Yo parto de la base de que no he tenido nunca claro lo que es un líquido claro. En la zona de España donde yo vivo, esto se llama un aguachirri y que realmente es una palabra que he mirado y existe. Es una bebida o alimento líquido sin fuerza ni sustancia, que yo creo que es muy aplicable a un líquido claro. Bien, en cualquier caso, en la comparativa de líquidos claros frente a una dieta blanda, lo que se vio es que los segundos tenían una menor estancia hospitalaria que los primeros. En el segundo de los artículos, la estancia hospitalaria fue similar. Lo siguiente que nos podemos plantear es el comenzar directamente con una dieta completa. Y esto es lo que analizaron en este estudio, en el cual 210 pacientes fueron aleatorizados y divididos en 3 grupos. Los 3 grupos eran similares entre sí y recibieron cada uno de ellos una dieta distinta. Los del primer grupo comenzaron con líquidos claros, que consistía en una dieta baja en grasas, pero también en carbohidratos y en proteínas, que fue normalizándose a lo largo de los días. Los del segundo grupo comenzaron con una dieta blanda simplemente pobre en grasas y los del tercer grupo comenzaron con una dieta directamente normal. Pues bien, los pacientes del tercer grupo, aquellos que recibieron una dieta normal, desde el primer día recibieron una cantidad significativamente mayor de calorías que el resto de grupos, es decir, estuvieron con menor riesgo de desnutrición. Además de ello, la proporción de pacientes con recurrencia del dolor en los 3 grupos no fue significativamente distinta y como efecto más llamativo, sí que los pacientes que comenzaron antes con la dieta completa tuvieron una estancia hospitalaria significativamente menor que los otros 2 grupos. Datos como este han llevado a que la mayoría de las guías clínicas, como esta que les pongo aquí de la Asociación Americana de Gastroenterología, hayan aconsejado el comienzo de la dieta oral en las primeras 24 horas más que mantener al paciente en ayunas. Como resumen de todo lo visto hasta ahora, podemos comprobar que ha habido un cambio en el paradigma, pasando de considerar que el reposo pancreático era imprescindible a replantearnos la necesidad del reposo pancreático. Incluso hay algunos autores que comienzan con un nuevo término, que sería el de gut arousing, que sería algo así como estimulación intestinal, que permitiría no solo mantener la nutrición de los pacientes, sino además disminuir el riesgo de infecciones, ya que mantendría mejor la integridad de la mucosa intestinal y disminuiría la translocación bacteriana. Este cambio de paradigma que podríamos encuadrar dentro de la corriente del less is more, del menos es más, no es único en la nutrición, en el caso de las pancreatitis aguda. Si os fijáis, algo parecido ha ocurrido con el tema de la sueroterapia agresiva, que se está cuestionando, como hemos comentado. En el tema de las CPRE en pancreatitis biliares, en el cual hemos acotado mucho sus indicaciones. En el caso de la antibioterapia, que ha dejado de ser algo que deba generalizarse en todos los pacientes con pancreatitis y necrosis. Y algo ocurre similar en el caso de las necrosis infectadas, en el cual la cirugía ya no es la primera opción. Hasta ahora hemos hablado de teoría, pero ahora vamos a ver qué es lo que hacemos realmente. Estos son datos de 1.651 pancreatitis agudas de 24 hospitales terciarios españoles, en el cual seleccionamos exclusivamente las leves, que eran 1.085, y analizamos las diferencias que había en los días de ayunas y la estancia hospitalaria de cada hospital. Pues bien, como podéis ver en la gráfica de la derecha, hubo diferencias significativas en ambos, en los días de ayunas y en la estancia entre los diferentes hospitales, y llamativamente hubo una muy buena correlación entre los días de ayunas y la estancia. Es decir, aquellos hospitales que tenían a los pacientes más días en ayunas tenían mayor estancia hospitalaria. Además, cuando hicimos un análisis multivariante de los factores asociados a una estancia mayor de 6 días, que fue la mediana, vimos que se incluían únicamente la edad, con un peso bastante escaso, la presencia de CIRS al ingreso y el factor fundamental fue las ayunas, de tal forma
que por cada día de más que el paciente estaba en ayunas, se alargaba la estancia hospitalaria prácticamente 2 días. Todo esto teniendo en cuenta que, al menos en donde yo vivo, el coste de hospitalización de cada día es de cerca de 650 euros. Y llegados a este punto nos tenemos que plantear el por qué no funciona la teoría del ayuno o por qué no es necesaria. Pues lo primero porque somos humanos y la realidad se encarga repetidamente de demostrar que las cosas no son como vienen en los libros o salen en los estudios. Y por eso la medicina es tan difícil y desde mi punto de vista nunca la podrán ejercer las máquinas. Y es que la teoría del ayuno se basaba en que la secreción pancreática, al anularse, disminuiría el dolor y promovería la curación. Y de hecho había algunos estudios que parecían demostrarlo, de forma que teníamos que dejar al páncreas en una situación de reposo, por así decirlo. Sin embargo, lo que han visto otros estudios también en animales es que la secreción exocrina basal y tras estimulación con colecistoquinina en pancreatitis agudas experimentales estaba suprimida, y algo similar ocurría con la secreción de tripsina, que estaba suprimida sobre todo en las pancreatitis graves. Por ello que, más que en una situación en la cual se nos pide no reposo, podemos estar en una situación en la que el páncreas simplemente no responda a estímulos. Como resumen de lo dicho hasta ahora, me van a permitir que sea muy explícito con la primera de las conclusiones. Es que en mi opinión lo primero que tenemos que hacer es no fastidiar al paciente porque ya viene malito. ¿Y esto cómo lo debemos hacer? Pues teniendo en cuenta que la gran mayoría de las pancreatitis no precisan ninguna medida especial y que pueden comenzar con dieta oral precozmente. La instauración lenta alarga la estancia y retrasa la toma de decisiones. Tenemos que estar alerta a la hora de detectar la malnutrición y ello exige el que sepamos qué come el paciente, que preguntemos a los familiares, al personal de enfermería. En el caso de que no sea posible la dieta oral y optemos por nutrición enteral, debemos optar en primer lugar por la sonda nasogástrica y dejar la sonda nasoyeyunal exclusivamente para aquellos casos en los que no se tolere la previa. Voy a añadir un apartado más, y es que hay otro aspecto que me gustaría tratar muy brevemente, es el qué ocurre cuando el paciente se va de alta. En nuestro medio, la mayoría de las pancreatitis son de origen biliar. Si nosotros hiciésemos caso a lo que nos indica nuestro servicio de dietética, deberíamos entregarles este papel a los pacientes. En este papel se nos dice que el paciente haga 5 o 6 comidas al día y masticando bien los alimentos, y ahí podemos estar totalmente de acuerdo. Pero lo siguiente que nos dice es que debe tomar texturas blandas, purés, compotas, y esto ya no entendemos muy bien por qué. Nos dice que el paciente debe descansar acostado y con la cabecera de la cama elevada, y esto nos suena más a reflujo que a patología biliar. Que no tome los alimentos fríos o calientes, que los tome a temperatura ambiente, no sabemos muy bien en qué se basan, y que no ingiera ningún tipo de bebida alcohólica. Esto es una recomendación genérica. Y luego nos dice que elimine todos estos alimentos que vienen aquí en la última diapositiva. Pues bien, deben ustedes saber que la evidencia científica en la que se basa esta recomendación es nula, y que concluyo con esta diapositiva que me parece que incluye un mensaje muy interesante y que nos dice que las dietas en las enfermedades digestivas se pueden dividir en dos tipos. El primero es aquellas que han probado su eficacia, y entre ellas estaría la dieta sin gluten para la enfermedad celíaca. En segundo lugar estarían las dietas controvertidas, entre las cuales estaría, por ejemplo, la dieta baja en grasas para la enfermedad biliar. Como mensaje final, en este artículo nos dice que hay que separar los hechos de la imaginación y adecuar nuestras recomendaciones dietéticas a la evidencia científica disponible y no a las modas o a las tradiciones. Y fijaos, este artículo no es nada novedoso, es un artículo de 1979 y que yo creo que debemos aplicar. Bueno, y con esto termino. Me gustaría nuevamente agradecer a todos ustedes su atención. Nos hubiese encantado estar allí con todos en Caracas, y espero que nos podamos ver físicamente en otra ocasión. Muchas gracias.